Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, los saludamos a todos nuevamente aquí desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores con mucho cariño para todos ustedes, con la participación en la producción general de la profesora Rosa Grintal, en la investigación bibliográfica la licenciada Clara María Vargas, en la dirección general el profesor José Luis Giorlando y quien les habla en este momento Alejandro Cruz. Ustedes tienen muchas formas para comunicarse con nosotros. Una de ellas es a través de los teléfonos fijos de Radio Nacional, llamando al 423-3822 o nos dejan un mensaje grabado al 425-7931. También nos pueden mandar un mensaje de texto o SMS, que lo tengo aquí al lado mío, al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156-515-522. También nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. También nos pueden escuchar online a través de www.radionacional.com.ar en la etiqueta emisoras y en la etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza. También, si lo desean, pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, donde ya somos 108 amigos y vamos por más. Así que los esperamos con los brazos abiertos a todos aquellos que nos soliciten amistad en esa página. Como dijimos en la publicación que hicimos en el muro de dicha página de Facebook, por ahora no estamos online desde la radio, así que igualmente todos los aportes, preguntas, contribuciones, compartimentos, todo lo pueden hacer allí en nuestro muro de Historia Activa, que lo vamos a leer y lo vamos a contestar oportunamente. Muy bien, ayer comenzamos nuestras charlas referidas a la historia antigua, concretamente al origen de los sistemas de gobierno que nos rigen en la actualidad, que tienen su basamento legal e histórico en dos grandes civilizaciones de la época antigua. Esto es Grecia y Roma. Ayer hablamos de la democracia ateniense, que fue la que se impuso en la mayoría de las ciudades-estados de la Grecia clásica. Estamos hablando del año 450 aproximadamente antes de Cristo, y la pervivencia de esa forma de gobierno en la actualidad en gran parte de los países del planeta. Claro que, como dijimos, con sus características muy especiales de aquella edad antigua, ya que esta democracia no les llegaba a todos los ciudadanos, ni todos eran ciudadanos, porque existía la esclavitud, que era avalada por filósofos, políticos, pensadores. No era una lacra para todos ellos. Y también por la anulación cívica de la mujer en aquellas épocas, ya que no tenían derecho a voto ni a participación en la vida cívica de aquella Grecia clásica e ideal que muchos han exaltado hasta el fanatismo, ¿verdad? Bien, hoy vamos a comenzar con el tema referido a la creación de la República de Roma, la República Romana, que también es mítica y también es valorada, y por otra parte también es el basamento del sistema republicano de gobierno que hoy, gracias a Dios, nos rige. También, por supuesto, con sus limitaciones, con su contexto de la época, ya que el voto romano, por ejemplo, era un voto calificado. Votaban las centurias, esto es, cierto grupo de ciudadanos. Y también la calidad de ciudadano estaba reservada para algunos, en un principio, que como ya vamos a ver, y
También estos ciudadanos se diferenciaban de los esclavos, que también existían en esta Roma republicana, que es la primera, la que comienza el surgimiento como gran potencia mundial de la ciudad eterna. Anteriormente a la República Romana existía una monarquía de la ciudad. Los orígenes, el desarrollo y la historiografía referidos a la monarquía romana son muy escasos y están envueltos en la bruma de la leyenda. Por ejemplo, tenemos una fecha que han dado los historiadores clásicos como Tito Livio, los historiadores clásicos romanos me refiero, como una fecha de fundación de Roma, que es a partir de la cual comienza la monarquía como sistema de gobierno en la ciudad eterna, a través de la ascensión al trono de su primer rey, que fue Rómulo, uno de los fundadores de Roma. Digo uno porque la leyenda dice que la fundó con su hermano Remo. Es decir, Remo no la llegó a fundar porque lo mandó a matar Rómulo, pero ese era el plan, fundar Roma. Finalmente la fundó Rómulo y fue el primer rey. ¿Cuándo? Supuestamente el 21 de abril del año 753 o 752 a.C. Esta es la fecha que fue sugerida por los historiadores Atticus y Varro durante la época del Imperio Romano. Y esto fue acordado en lo que se llamó Fasti Capitolini. Esto es como una especie de anales o registros de la historia romana en aquella época del Imperio. Repetimos, 21 de abril del año 753 a.C. Y si bien los orígenes de la monarquía, como digo, son imprecisos, está bien claro que existió la monarquía como primer forma de gobierno de la ciudad, de la urbe, datos confirmados por la arqueología y la lingüística. Y también la mitología romana vincula el origen de Roma, institución monárquica, al héroe troyano Eneas, ¿verdad?, quien, huyendo de la destrucción de su ciudad, navegó hacia el Mediterráneo occidental hasta llegar a Italia y allí fundó la ciudad de Lavinio. Y posteriormente su hijo Ascanio fundó Alba Longa, de cuya familia descenderían los gemelos Rómulo y Remo, como los nombré recién, los fundadores de Roma. Sin embargo, concretamente, el último rey de Roma fue Tarquino el Soberbio. Era hijo del rey Prisco y yerno del otro rey Servio. Tarquino también era de origen etrusco. Y fue durante su reinado cuando los etruscos alcanzaron la cúspide de su poder. Tarquinio usó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma. Esto no es nada nuevo, por supuesto. Y los utilizó como ningún rey anterior los había utilizado, derogando incluso muchas reformas constitucionales que habían establecido sus antecesores. Su mejor obra para Roma fue de tipo edilicia, ya que terminó el templo de Júpiter, el más importante de aquella época, que había iniciado su padre, el rey Prisco. Tarquinio, abolió y destruyó todos los santuarios y altares sabinos de la roca Tarpeya, enfureciendo de esta forma al pueblo romano. El punto crucial de su tiránico reinado acaeció cuando permitió la violación de la joven Lucrecia, que era una patricia romana, por parte de su propio hijo Sexto. Un pariente de Lucrecia y sobrino del rey, Lucio Junio Bruto, que es el antepasado de Marco Junio Bruto, que después tuvo tanta participación y protagonismo en el asesinato de César. Este patricio, Lucio Junio Bruto, convocó al Senado, que decidió la expulsión del rey Tarquinio en el año 510 a.C. Tarquinio pudo haber recibido entonces la ayuda de Lars Porsena, quien no obstante ocupó Roma para su propio beneficio, dejándolo al rey librado a su suerte. Tarquinio huyó entonces hasta la ciudad de Túsculo y posteriormente a la ciudad de Cumas, donde murió en el año 495 a.C. Esta expulsión supuso el fin de la influencia etrusca tanto en Roma como en Lacio y la caída definitiva
de la monarquía como forma o sistema de gobierno en Roma, estableciéndose una constitución republicana. Esta abolición de la monarquía por parte del Senado romano convirtió a Roma en república en el año 509 a.C. Y los primeros cónsules que ejercieron el poder ejecutivo de esta nueva república romana fueron Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino, que era sobrino del rey que había sido expulsado. Y además era el viudo de Lucrecia, la joven que había sido violada por Sexto, el hijo del último rey. Estos dos fueron los primeros cónsules del nuevo gobierno de Roma, que a la larga lograría la conquista de casi todo el mundo mediterráneo conocido y que perduró como sistema de gobierno durante 500 años hasta la ascensión de Julio César y de Octavio, que fueron quienes liquidaron la República Romana y dieron paso al incipiente Imperio Romano. Estos dos cónsules, Junio Bruto y Colatino, provenían del patriciado romano. Es aquí el primer conflicto que va a tener esta naciente república. ¿Por qué? Porque existía la otra categoría social, la plebe o los plebeyos, que también querían tener acceso al gobierno de la república. Sin embargo, que un cónsul fuera patricio y el otro fuera plebeyo se logrará solamente muchos años después, luego de guerras intestinas, de guerras civiles, para lograr estas conquistas políticas por parte de la plebe o los plebeyos. Por ahora, en estos inicios de la República Romana, los cónsules, es decir, para hacer una comparación, el presidente y el vicepresidente actuales, eran de origen patricio. Las elecciones se llevaban a cabo una vez al año y los cónsules comenzaban sus mandatos el 1 de enero, durando en sus cargos un año, del cual 6 meses era ejercido por uno, teniendo a cargo el poder político en la ciudad de Roma, mientras el otro cónsul guerreaba o llevaba a cabo tareas diplomáticas en el exterior, y después cambiaban los roles el último semestre del año hasta diciembre, en que se celebraban las elecciones para renovación de todas las magistraturas. De eso vamos a hablar mañana, porque es un tema complejo, aunque muy, muy interesante, porque de estas magistraturas romanas descienden muchas magistraturas que en la actualidad están vigentes en nuestra propia república y en la mayoría de las repúblicas de los países que tienen este sistema de gobierno. Vamos a hablar de los ediles, de los procuradores, que eran los concejales, los gobernadores actuales. El Senado, obviamente, ni hablar, el Senado tiene el mismo nombre, aunque estaba compuesto por otra clase de hombres en aquella época. Y los cónsules tenían a su cargo el poder ejecutivo de esta República Romana. Hubieron cónsules muy célebres, entre ellos Marco Tulio Cicerón, cuya imagen está publicada en nuestro muro de Facebook, de Historia Activa. Marco Tulio Cicerón llevó a cargo uno de los consulados más célebres y trascendentes de la historia de la República Romana. También está Cayo Mario, que fue un célebre general, que fue 7 veces cónsul, o sea, fue 7 veces reelegido. Otro antecedente más de las elecciones, reelecciones y reelecciones, ¿verdad? Mario fue este. Después fue Sila, que trajo la restauración aristocrática. En fin, hay mucho tema para hablar específicamente de las magistraturas, para que ustedes tengan una idea qué clase de magistrados elegían los romanos y cómo los elegían y cuánto duraban en sus cargos también. Eso nos comprometemos a traérselo mañana. Esto ha sido el puntapié inicial para la República Romana, un tema muy interesante y sobre todo muy actual porque está enlazado con el sistema de gobierno que actualmente nos rige. Desde ya, muchas gracias por su compañía. Hemos llegado al final de Historia Activa por el día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 14:15, si Dios quiere. Gracias, María del Carmen, por la operación en la sala de control. Y será hasta mañana. Chao. Historia Activa.